Well, I'm very excited Estoy muy emocionado for many things, por muchas cosas. but one is that I feel that the verse that God gave us this year, I've just been pondering it and really meditating on it. Yo siento que el versículo que el Señor nos ha dado este año y que he estado masticándolo y pensando mucho en él, And so don't get tired of me saying it. por favor no se cansen de yo repetírselos. But there's one word in specific that just has me just stuck in it. Pero hay una palabra específica que como que me tiene allí y no puedo salir de eso. And so I'll share that. And then last week we were in Ephesians 4. Se los compartiré y la semana pasada estábamos en Efesios 4. And I told you I didn't actually get to the rest of my preaching, Y yo les dije que no había terminado la prédica, that I had some slides for you. que tenía unos slides para And ustedes. so let's pray we get to that today, okay? Así que oremos para llegar a eso hoy. But in Acts 2:42, Pero en Hechos 2:42, if you need a Bible, if you don't have one, you could grab a Bible. It's right in front of you, your chair. If you si have one. necesitan una Biblia porque no tienen una, pueden agarrarlas, deben de estar en los bolsillitos. And if you don't have a Bible in your house, take it with you. Y si no tienes Biblia en tu casa, por favor, llévatela a tu casa. It says they devoted themselves Dice, ellos tenían devoción, se To the- dedicaban to the apostles' teaching, a las enseñanzas de los apóstoles, to fellowship, a la comunión, to the breaking of bread, al partimiento del pan and to prayer. y a la oración. And as we've been pondering this year, Y a medida que hemos estado meditando esto este año, pondering what does it look like if we devote ourselves to these same things? en la que nosotros decimos, ¿y cómo se vería si nos dedicamos a estas mismas cosas? Because a few verses later it says that the Lord added daily those who were being saved. Porque unos versículos después dice, y el Señor añadía diariamente a aquellos que estaban siendo salvos. And so the apostles' teaching to the correct doctrine. La enseñanza de los apóstoles, la doctrina correcta. And it's so amazing that we're going through the book of Ephesians verse by verse in the small groups. Es tan asombroso también que en las células estemos yendo por el libro de Efesios versículo por versículo. In Ephesians, I feel like each verse just, it doesn't, I don't want to say punch you in the face, but it's just full of, it's just so deep. En Efesios, el libro de Efesios versículo por versículo, no quiero decirles, pero es como que si te golpeara la cara, pero no va, es profundo. But they didn't devote themselves just to listening to the apostles or a speaker. Pero dice que ellos se dedicaban a escuchar a los apóstoles hablar. No, they devoted themselves to following the teaching. Dice que no solo no se dedicaban a escucharlos hablar, sino se dedicaban a seguir las enseñanzas de los apóstoles. What does it look like if we devote ourselves to the scripture, to the word of God? ¿Cómo se vería si nosotros nos dedicáramos a las escrituras, a la palabra de Dios? If we take some time to rightly divide it and to really say, Jesus, if you command this, I'm gonna follow it. Si tomamos un tiempo para verdaderamente escudriñarla y decir, Jesús, vamos a seguirla. So we devote ourselves to the scriptures. En que tengamos dedicación, devoción a las escrituras. We devote ourselves to fellowship and to prayer. Devoción a la comunión y a la oración. You know, if you haven't entered Zoom prayer, I really encourage you just to hop on. Si ustedes todavía no se han unido a las oraciones por Zoom, les invito a que lo hagan. We pray 3 times a week through Zoom, Oramos 3 veces a la semana por Zoom, just like they did in the book of Acts. así como lo hacían en el libro de Hechos. They prayed on the internet. No, I'm just kidding. Oraban por Zoom, no mentiras, no oraban por Zoom. But God gave us tools that we can connect. Pero Dios nos dio herramientas para poder conectar. So hop on to Zoom prayer if you can. Entonces, si ustedes pueden, únanse a las reuniones por Zoom. And then there's times that we pray together, we pray together every Sunday morning. También oramos juntos los domingos temprano en la mañana. We encourage you come early and get back there at 8:30 Les animamos a que vengan temprano y se unan allá atrás en la intercesión. as we intercede for the service, as we intercede for each other. A medida que intercedemos por el servicio, a medida que intercedemos los unos por los otros. I encourage you to pray in your homes. Les animo a que oren en sus hogares. Pray with your husband or your wife. Oren con sus esposos, con sus esposas. Pray with your children. Oren con sus hijos. Pray in your own time. Oren en sus propios tiempos. But let's devote ourselves to prayer. Tengamos la devoción a la And we oración. can talk more about that. Y podemos hablarles más de ello. But this morning we're going to talk about the fellowship. Pero esta mañana quiero hablarles acerca de la comunión. What does it look like to devote ourselves to koinonia? ¿Cómo se ve si nosotros tenemos devoción a la koinonía? But you've heard that word because it's a core value in our church. Y yo sé que ustedes han escuchado la palabra koinonía porque es uno de los valores fundamentales que tenemos como iglesia. And it says, don't forsake gathering together. La Biblia dice que no se olviden de reunirse juntos, de congregarse. So it's good we're here together on a Sunday. Es bueno que estemos aquí congregados. But the word fellowship is more than just getting together on Sunday and having some food after. Pero la palabra congregarse, comunión, es mucho más que solo venir un domingo y comer juntos después.
but it's more of a lifestyle. pero se trata de un estilo de vida. It's more of like a shared common life. Se trata de una vida que estamos compartiendo. So together we're in fellowship as a family on a mission, Lo que significa que juntos estamos en comunión como una familia bajo una misión. and that mission unites us. Y esa misión nos une. Jesus unites us. Jesús nos une. We are unified in Christ. Estamos unidos en Cristo. But there's something that we want to go a little bit deeper. Pero hay algo que queremos ir aún Well, más not deeper, profundo. but I just want to talk about something. O no más profundo, pero quiero hablarles de algo. In Ephesians 4:3, En Efesios 4, versículo 3, it says, "Make every effort." dice, Efesios 4, 3, dice, hagan todo esfuerzo, To keep the unity of the Spirit through the bond of peace. hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. You could go to Ephesians 4. Pueden ir conmigo, Efesios 4. Last week we went through this. La semana pasada lo leímos. And it's such a powerful chapter. Es un capítulo poderoso. It's such a powerful chapter. Es un capítulo poderoso. I'm just going to recap it in 1 or 2 minutes real quick. Voy a recapitularles el capítulo 4 en 1 o 2 minutos. It starts off with Paul urging us to walk in a manner worthy. Inicia con Pablo pidiéndonos, rogándonos que caminemos en una manera digna del llamado. Of your calling. Del llamado. He's urging us to walk worthy. Él nos está rogando a caminar de manera digna. Then he says with humility and gentleness and patience. Luego dice con humildad, gentileza y paciencia, Bearing with one another in love. soportándonos los unos a los otros en amor. And he goes on to say we are one body, one spirit, we serve one God. Luego continúa diciendo, hay un solo cuerpo, en un solo espíritu y servimos a un solo The Dios, Father of all. que es el Padre de He todos. says we're all united in God. Entonces estamos todos unidos en Dios. Therefore walk with gentleness and patience and humility. Por lo tanto, caminen, vivan con humildad, mansedumbre, paciencia, Bear each other's burdens. soportándose las cargas de los unos a los otros. That's koinonia. Eso es koinonía, Fellowship. la comunión. Your problem is my problem. Tu problema es mi problema. Your victory is my Tu victory. victoria es mi So victoria. we're not jealous when someone gets a promotion Lo cual no tenemos celos cuando alguien más es or promovido. if somebody's doing well. O si a alguien más le está yendo muy We don't bien. say, look at all the money that they have. No decimos, mira todo el dinero que ellos tienen. We say, praise God. Decimos, gloria a Our Dios. brother is doing well. Que a mi hermano le está yendo And bien. if our brother's doing well, the body is doing well. Porque si a mi hermano le está yendo bien, al cuerpo le está yendo Because bien. we are brothers and sisters in Christ. Porque somos hermanos y hermanas en Cristo. So we celebrate with those who celebrate. Celebramos con aquellos que celebran And we mourn with those who mourn. y lloramos con aquellos que lloran. That's the body. Ese es el cuerpo. We bear each other's burdens. Nosotros cargamos las cargas de los unos a los otros. And then it goes on to talk about how God has raised up and given gifts to the body of Christ. Pero luego continúa y habla de cómo Dios le ha dado regalos, dones al cuerpo de Talks Cristo. about different ministries or gifts to the body of Christ to equip the saints. Habla de diferentes ministerios, regalos al cuerpo de Cristo para edificar a su cuerpo, So that the body can be built up. para que el cuerpo pueda ser And edificado. last week we talked about each one of us has grace that God has given us. La semana pasada hablamos cómo cada uno de ustedes tiene una gracia que Dios les ha dado. God has given us different graces and gifts, spiritual gifts. Dios nos ha dado diferentes gracias, dones espirituales, That when all of us are working together para que cuando todos estemos trabajando juntos in unity, en unidad, that the body gets built up in love. el cuerpo puede ser edificado en amor. And when the body is healthy, Y cuando el cuerpo está saludable, it'll function. funcionará, It'll function well. funcionará bien. It's hard for my body to function well if my liver is failing. Es muy difícil que mi cuerpo esté funcionando bien si mi hígado me está fallando. If my liver is failing, my whole body is going Si mi hígado está fallando, mi cuerpo va a fallar. And so the goal of the local body, the local expression, La meta de la iglesia local, la expresión local, is for each one of us to grow in maturity, es que cada uno de nosotros crezcamos en madurez, to grow in health, crezcamos en salud, that we can function well together. para poder funcionar bien juntos. We said that we're about to celebrate 5 years.
Estamos a punto de celebrar 5 años. And we said that the maturity of a church is not based on the years, but based on the people. Y les dijimos que la madurez de una iglesia no se basa en cuántos años tenga la iglesia, sino en la madurez del pueblo. As you and me mature in Christ, Lo que significa que a medida que tú y yo maduramos en Cristo, then we mature as a church. entonces maduramos como iglesia. Amen? Amén. And so Ephesians talks about it ends with being kind to one another. Y Efesios, capítulo Or, 4, chapter 4. capítulo 4 termina en sean amables los unos con los otros. In verse 32 it says, be kind to one another, En el versículo 32 dice, sean más bien amables unos con otros, tender-hearted, misericordiosos, forgiving one another, perdonándose unos a otros, as God in Christ forgave you. así como también Dios los perdonó en Cristo. And we say, Paul writes a lot about this. Pablo habla mucho de esto. So it must have been that they had an issue. Debe de ser que estaban pasando por problemas. They probably had tough relationships. Probablemente las relaciones eran difíciles. And I want to tell you, relationships are hard. Y quiero decirte que las relaciones son They difíciles. are not easy. No son fáciles. Marriage is not a given. El matrimonio no es que te casas y ya es todo perfecto. Friendship is not a given. La amistad tampoco es dada simplemente porque la tengas un amigo. Sometimes people say, I just can't get along A veces la persona dice es que no me llevo bien with people. con las personas. I've talked to other women in the past, or not like, I just remember women saying, not talking to me, but they've said, Yo me acuerdo Laura, que las mujeres dicen, but women say sometimes, it's hard to, I only have guy friends because it's hard to get along with other women. solo tengo amigos hombres porque es difícil ser amigas de mujeres. So I think you have a problem. Yo digo, tú tienes el problema. I don't think the whole gender of women is the problem. Yo no creo que todo el género femenino sea el problema. I think you have an issue. Yo creo que tú eres la del problema. You're going to have to fix that issue. Y vas a tener que arreglar ese problema. Because if you sow kindness, Porque si tú siembras amabilidad, if you sow friendship, amistad, if you sow forgiveness, si tú siembras perdón, I'm sure you're going to reap kindness. estoy seguro que vas a cosechar gentileza, You're going to reap friendship. vas a cosechar amistad. If you want to have friends, be a good friend. Si tú quieres tener amigos, sé un buen amigo. If you want to have a good marriage, starts with you being a good husband Si or tú- you being a good wife. Si tú quieres tener un buen matrimonio, inicia contigo siendo un buen esposo o una buena esposa. It starts with you. Inicia contigo. So if you want to have good relationships, Si ustedes quieren tener buenas relaciones, and God wants us to have good relationships, y Dios quiere que tengamos buenas relaciones, He doesn't want us to be alone or on an island. Él no quiere que estemos solos o en una isla. He wants us to be devoted to koinonia. Él quiere que tengamos devoción a la coinonía. That means you have to be intentional. Significa que tienen que ser intencionales, I'm going to be intentional in cultivating en relationships. la que ustedes digan, voy a ser intencional en cultivar relaciones. I'm going to be intentional with cultivating friendships. Voy a ser intencional cultivando amistades. I'm going to be intentional with allowing someone in my life to mentor me. Voy a ser intencional en permitir a alguien en mi vida que me mentoree. I'm going to be intentional with finding someone to mentor. Voy a ser intencional en buscar a alguien para yo mentorear. And we've talked about this before. There's 3 important relationships for each believer that I believe. Y hemos hablado de esto antes. Hay 3 relaciones importantes para todo creyente que yo creo que son importantes. I believe you should have at least one person that you allow to speak into your life. Yo creo que cada creyente debe tener una persona que tú le At least. permitas, por lo menos una, que le permitas hablar a tu vida. That's a father or a mother, depending on who you are. Que sea un padre o una madre, dependiendo de quién eres. But that you give permission. Pero que tú les des permiso. You say, I give you permission to correct me, Que tú le digas, yo les doy permiso a que me corrijan. to speak into my life, A que hablen a mi vida. even if it hurts Aún si duele. or I don't want to hear it. O aunque no quiera escucharlo. I give you permission to do that. Te doy permiso para hacerlo. And that's a father Ese es un padre or a mother in the faith. o una madre en la fe. That should be a mature believer. Debe de ser un cristiano maduro. But you have to be willing to cultivate that. Pero tú tienes que estar dispuesto a cultivar That eso. doesn't just happen. Porque no solo sucede. You should have friends on your brothers or sisters or friends Ustedes deben de tener amigos, hermanos y hermanas in Christ. en Cristo. That you're intentional with making those relationships. Que sean intencionales en mantener esas relaciones. And then you should have someone that you are mentoring, Y también deberían de tener a alguien que ustedes estén mentoreando. a child in the faith.
un niño en la fe. And you should be intentional with that. Y deberían de ser intencionales con eso. I want to tell you, I've grown more as a Christian, Yo les digo, yo he crecido más como un cristiano, mentoring others, mentoreando a otros, than I have in any other area of my life. que lo que yo he hecho en cualquier otra área de mi vida. I've grown in patience He crecido en paciencia, because they're not, a new believer, it's tough. porque un nuevo creyente es duro. They like to take turns left and right. Están manejando y se van a la derecha, a la izquierda. They make lots of mistakes. Muchos errores cometen. Sometimes they get angry at you, A veces se enojan contigo and it's just opportunities to grow in love, y son oportunidades para crecer en amor, to grow in patience, para crecer en to paciencia, grow in kindness. para crecer en When gentileza. you're intentional with relationships, Cuando ustedes son intencionales con las there's relaciones, going to be offenses that come. van a venir ofensas que vengan a You're ustedes. not going to agree on everything. Y ustedes no van a estar en acuerdo en todo, But when you're devoted to that, pero cuando tienen devoción, then God's going to allow you to grow in forgiveness, patience, love, and humility. Dios les va a permitir a ustedes crecer entonces en perdón, paciencia, humildad. It's so much easier to work by yourself, Es mucho más fácil trabajar solo, but to work in team or to be in family, pero trabajar en equipo y en familia it takes devotion, toma devoción, it takes commitment, toma compromiso, it takes covenant, toma esas relaciones de pacto, it takes many, many things. toma muchas cosas. And you can learn a lot from being married or being in different Y relationships. se puede aprender mucho estando casado o en cualquier otra relación. I use our marriage as an example because it's something I have to give as an example. Yo uso nuestro matrimonio como ejemplo porque es simplemente algo que tengo para usarlo como un You ejemplo. know, before me and Sumi got married, we said we're never going to use the D word in our life. Antes de Zulma y yo casarnos, dijimos que la palabra que inicia con D nunca la íbamos a nombrar en nuestra vida. I'm going to say it right now because Y just to solo la voy a clarify, decir ahorita para que sepan qué es esa palabra que but inicia we con la D, will never say it in our home. pero que en nuestro hogar nunca se va a It's a mencionar. promise we made to each other before we got Fue married. la promesa que nos hicimos el uno al otro antes de We casarnos. said we'll never use the word divorce. Nunca la palabra divorcio se iba a mencionar. We said even if we hate each other, we'll stay together. Le dije, incluso si nos odiamos, vamos a quedarnos juntos. Now that's not healthy. Tampoco eso es saludable. We don't want to hate each other. No queremos odiarnos. But we said no matter what, we're not separating. Pero yo le dije, sin importar qué, no nos vamos a separar. So no matter what situation arises, Sin importar lo que sea la situación que se levante, we're going to be devoted to one another. vamos a tener devoción el uno al So otro. we're going to work it out. Así que vamos a trabajar para We're ello. going to talk it out. Vamos a hablarlo. And so when things happen, Y cuando cosas suceden, when there's a disagreement, cuando hay un desacuerdo, we're not looking for who's right, no estamos buscando en quién tiene la razón o no, but we're looking for peace. pero estamos buscando para cultivar la paz. But real peace. Pero una paz verdadera. Not peace where you just ignore the problem No la paz que ignoras el problema and let it grow y dejas que siga so creciendo that it comes out much later. para que luego de un par de años salga de vuelta a la luz. No, we're after peace that brings unity. No, nosotros estamos tras paz que trae unidad. And sometimes that's having the hard discussion. Y a veces eso se ve como tener esas conversaciones difíciles. And so sometimes that's having the uncomfortable conversations. A veces es tener esas conversaciones difíciles. Now, we want to have that in friendship and in our own relationships Ahora, queremos también tener eso en las amistades, because there's going to be disagreements. porque van a haber desacuerdos. As we're a family, as we work together, A medida que somos familia, a medida que trabajamos juntos, as we mentor one another, a medida que mentoreamos los unos a los and otros, it's important that we learn to have these difficult discussions. es importante que aprendamos a tener estas conversaciones difíciles. In a moment, I'm going to go through a slide Y en un momento voy a pasar por un slide that I got from I like it. It's from a book, but I like it. que tengo de un libro, pero me gusta, Because we want to go from infants to adults. porque nosotros queremos pasar de ser infantes a adultos. We want to mature into mature adults in Christ. Queremos madurar a ser adultos maduros en Cristo. And last week we talked about we need correct doctrine. We need the correct teaching. We need to be devoted to the scriptures. La semana pasada hablamos de cómo necesitamos doctrina correcta, tener las enseñanzas correctas y tener la devoción a las escrituras. But to be devoted to one another, we also need a level of emotional maturity. Pero la verdad es que para también tener esa devoción los unos a los otros necesitamos una madurez emocional. To truly love each other, we have to become where we don't get offended. Para verdaderamente poder amarnos los unos a los otros tenemos que llegar al punto en el que no nos ofendamos. Where you could do something to me, we could have a disagreement,
donde ustedes pueden hacerme algo a mí y podemos tener un desacuerdo and I don't respond with anger or walking away, y yo no les respondo con ira o alejándome de ustedes, but I can actually respond with love. pero en realidad puedo responder con amor. And sometimes that looks like many different things. Y a veces se ve como muchas cosas diferentes. And so I could keep talking, but I usually never use slides, so bear with me. I'm going to try to use slides today. Yo nunca uso PowerPoint, así que hoy voy a tener una presentación, así que por favor estén conmigo. So bear with me as I try this out. Aguántenme a medida que intento algo nuevo. But I've been in this book, Pero he estado leyendo este libro and it's been helping me profoundly to just think about things and ponder them. y me ha ayudado a pensar, meditar acerca de ciertas cosas. And it diagnoses what is an emotional infant, Y da un diagnóstico de lo que es un infante emocional, what is an adolescent, un adolescente emocional, what is a young adult, un joven emocional and what is an adult. y lo que es un adulto. Now, I want to say we're not just emotions. That's not what I'm saying Quiero today. decirles que no solo somos emociones, y eso quiero dejarlo claro, But we do have a soul. pero sí tenemos un alma. Yeah, let's just get into it. Vamos a entrar allí. So this diagnoses 4 things. Esto nos da un diagnóstico de 4 The cosas. first is emotional infants. La primera es infantes emocionales. Mind you, this is not to condemn anybody. Que sepan, esto no es para que nadie salga de aquí This condenado. is to diagnose where we're at Esto es para dar un diagnóstico en dónde nos and encontramos where God wants to take us. y a dónde Dios quiere llevarnos. And I'll be the first to admit Y yo seré el primero en admitir I am not an adult on this list. que no soy un adulto emocional de esta I lista. am growing, Estoy creciendo and we're all going to be growing. y todos vamos a It's crecer. actually, this can be a spirit, if you want to call it spiritually, it's called sanctification. Si ustedes lo quieren en un término espiritual, esto estamos hablando de la santificación. Because in chapter 5, it starts with, therefore, be imitators of God. Porque luego en el capítulo 5 dice, de Efesios, dice, por lo tanto seamos imitadores de Dios. So this is the ability to truly love. Y esta es la habilidad para ustedes verdaderamente poder amar. So an emotional infant, Entonces un infante the emocional, first sign of that la primera señal de que eres un infante emocional is they look for others to take care of them. es que buscan que otros los cuiden. All of our needs are met by others. Todas nuestras necesidades son llenadas por otros. They rely heavily on others for emotional stability. Depende mucho de los demás acerca de nuestra estabilidad emocional. And that's okay if someone's there. Y eso está bien si alguien está allí, But you're always reaching out to others to fill you. pero entonces siempre estás buscando por otras personas que te llenen. And you're never reaching out to others to fill them. Y nunca te acercas tú a otra persona para tú derramar sobre And it's ellos. okay if you're there. Y está bien si estás allí, I'm just saying it's a sign pero te estoy diciendo que es una señal of infancy. de estar todavía en el lugar de ser un infante. And this year we're going to give you tools to grow. Y este año vamos a darles herramientas para crecer. If you have a great difficulty entering into other people's worlds, Si tienen una gran dificultad para entrar en el mundo de los demás, if you lack empathy, si te falta empatía, have you ever had where you're sharing a story to someone, it's been painful, or you're just expressing your heart, ¿alguna vez les ha pasado en la que ustedes le están compartiendo y abriendo su corazón a alguien, expresas tus sentimientos de algo que te pasó en la vida and then they're just waiting for an opportunity to talk about their own life? y la persona está esperando que acabes para ellos hablar de la vida de ellos They didn't hear what you y said. no escucharon nada de lo que dijiste? They couldn't empathize with you. No pudieron tener esa empatía. I remember a few years ago, Yo me acuerdo hace unos años atrás, somebody was sharing me like a heart-wrenching story alguien me estaba compartiendo a mí una historia que verdaderamente rompe el about corazón a deep loss. acerca de una pérdida muy grande. And I wanted the meeting to be about something that I was going to ask them to do. Y yo quería que la reunión se tratara de algo que yo le iba a pedir a la persona que hiciera. I was meeting with them because I wanted them to help with something. Yo quería reunirme con la persona porque quería que la persona ayudara con algo. And they came to me and they were telling me about something from their past. Y vinieron a mí y me estaban era contando algo de su pasado. And at that time, I couldn't understand. I just couldn't walk into his world Y en ese momento yo no pude entrar en el mundo de esa because I persona was so lost in my own world. porque estaba tan perdido en mi propio mundo. And so as soon as he got done talking about all of that, Y apenas que la persona terminó de hablar de todo, instead of responding and meeting the need where he was, en vez de responder y llenar la necesidad donde esa persona se encontraba, I asked him something about. I said, "Do you play guitar?" yo más bien le pregunté, ¿tocas la guitarra? Because we needed a guitar player. Porque necesitábamos a alguien que tocara la guitarra. And thank God my wife was there to like Y gracias a Dios mi esposa estaba allí.
bring the thing back to what he was talking about. para traerlo de vuelta a lo que la persona acaba de compartir. And I realized, oh man, that was something that needs to grow in my life. Y en ese momento yo me di cuenta, wow, esto es algo que yo tengo que crecer en mi That was vida. so terrible that I couldn't be, I was so locked into my own world Eso fue tan terrible que yo estaba tan encerrado en mi That- propio mundo that I couldn't be present and understand what he was going through. que no pude estar presente en entender lo que esa persona estaba pasando. So infants, they're not yet, just like an infant, just like Bliss is not yet able to understand what I'm going through. Entonces, un infante emocional todavía no puede entender lo que una persona está pasando, y como Bliss también es pequeña y no entiende If lo she que needs nosotros food, pasamos. she needs food. Si ella necesita comida, te va a pedir comida. I can't tell her I'm tired. No le puedo decir, Bliss, estoy cansado. No, she is needy. No, ella está necesitada. So that's what an emotional infant is. Y ahí es donde se encuentra un infante emocional. They can't enter into other people's world yet. Todavía no pueden entrar en el mundo de otra persona. Remember, yet Recuerden, todavía, is the point is maturity. porque el punto es madurar, no quedarnos allí. So another purpose, are driven by need for instant gratification. Dice otro de los puntos de un infante emocional: usan a otros como objetos para satisfacer sus necesidades. If needs aren't met quickly, they disengage. ¿Ah? They don't have patience in relationships. No tienen paciencia en las relaciones. Little things can bother them. Cosas pequeñas les molestan. If they don't text you back at a good time, Están impulsados por las necesidades de gratificación instantánea. if they don't text you back right away, Si no or te escriben de inmediato, you can't think maybe they're going through something. y tal vez tú piensas es que están pasando por algo, Maybe something's going on in their life. o tal vez algo está pasando en sus Are vidas. they okay? Están bien, But no, you get offended pero no se ofenden because they haven't texted right away. porque no han escribido de inmediato. Or just an example. O es solo un ejemplo. Or if your prayers aren't answered quickly, Si tus oraciones no se responden de inmediato, if you pray and pray and pray, si oras, horas y horas, and God doesn't answer how you want or when you want, y Dios no ha respondido lo que tú quieres y cómo lo quieres, maybe you can get offended towards God. tal vez te ofendes hacia Dios. That's something that we need to grow in. Y eso es algo que tenemos que crecer en. The last is use others as objects to meet their needs. Ahora sí, el último punto es: usan a otros como objetos para satisfacer sus necesidades. This is very important. Este es muy importante. Relationships are functional. Las relaciones son funcionales. They're not relational. Aquí es donde las relaciones son funcionales y no relacionales. Relationships that just say, I'm in a relationship with you for what I can get from you. Las relaciones que dicen, no, yo solo estoy en una relación contigo por lo que yo puedo obtener de ti. That's dangerous. Eso es peligroso. And so we need to mature from that. Tenemos que madurar de ello. We're in relationship because we're in relationship. Estamos en una relación porque estamos en una And relación we become devoted to one another. en la que estamos teniendo devoción los unos a los otros. Infants consume, Los infantes consumen, but they don't yet give. pero aún no dan. And that's okay, Y eso está bien, because we're all on a certain flow. porque estamos todos como en un We're fluido all being específico. sanctified. Estamos todos siendo santificados. But then we can become children. Pero luego cuando se vuelven niños, Children are content and happy as long as they receive what they want. los niños están contentos y felices siempre y cuando reciben lo que quieren. See? If they want candy and you give them candy, they're happy. Si los niños quieren dulce y les das un dulce, están felices. But if you tell them no, Y si les dices que no, they're going to throw a temper tantrum. se van a poner su temperamento. So everything feels great when it's your way. Todo se siente bien cuando es tu propia forma de hacer las cosas. But as we grow and as we become devoted to one another, Pero a medida que crecemos y tenemos devoción los unos a los otros, we have to remember that our goal is unity. tenemos que recordarnos que nuestra meta es la unidad. And sometimes that's just we have to work with people. Y a veces tenemos que trabajar con las personas. In marriage too. En el matrimonio también. We don't always agree, No siempre estamos de acuerdo, but we're going to stay united. pero nos mantenemos unidos. Things can unravel quickly from stress, disappointments, and trial. Dice, se desmoronan rápidamente ante el estrés, las decepciones y las pruebas. Someone can disappoint you, Alguien puede decepcionarte or there can be a trial, o puede haber una prueba por la que or you estés can have pasando one tense conversation with someone o puedes tener una conversación intensa con alguien and you shut down. y de repente te cerraste. And instead of being devoted, En vez de tener la devoción, you just pull back. te fuiste. And you say, I'm just don't care. La que tú dices, la verdad, no me importa. No importa.
important, yeah. So your resilience is low. La resiliencia está baja. You can interpret disagreements as personal offenses. Interpretaron los desacuerdos como ofensas personales, If someone disagrees with you, you become offended. en la cual si alguien está en desacuerdo contigo, entonces tú te ofendes, You take everything personal. te tomas todo personal. You hear rejection Tú escuchas rechazo instead of hearing their perspective. en vez de tratar de escuchar la perspectiva de esa otra persona. So you think I'm wrong Tú piensas que entonces yo estoy mal, instead of let me hear why you have en to vez say de, that. ok, es que compárteme para ver qué es lo que tú quieres decir. We have to be willing to have disagreements, but in love. Tenemos que estar dispuestos a tener desacuerdos, pero en amor. You're easily hurt. Se lastiman muy fácilmente, con facilidad, se hieren con facilidad. Small moments become very personal to you. Los momentos muy pequeños se vuelven muy personales para ti. You become easily offended. Se, That's not, yeah. se ofenden con facilidad. I want to tell you, I have a mentor. Yo quiero decirles, yo tengo un mentor, I think you know that. His name's Pastor Tim. y ustedes lo conocen, Pastor Tim. And I give Pastor Tim the ability to speak into my life. Y yo a él le he dado la habilidad de que hable a mi vida, But I also give others the ability to speak into my life. pero yo también le doy a otros la habilidad de que hablen a mi vida. And there was one time Y hubo una vez that someone actually I was mentoring. que alguien que en realidad yo estaba mentoreando, He said, hey, will you allow me to share something with you? me dice, hey, ¿me permitirías compartir algo contigo? I said, yes. Y yo dije, sí. And this was a few years ago. Y esto fue hace unos años atrás. And he said, sometimes when we're in our meetings Y me dice, a veces cuando estamos en nuestras reuniones and your wife talks, y tu esposa habla, sometimes your face changes. a veces tu cara cambia. And I could tell that you're not in agreement. Y yo puedo notar que no estás en acuerdo. But just so you know, everyone sees it. Pero para que sepas, todos lo vemos. And it hit me. Y me llegó. Now, mind you, I'm mentoring this person. Ahora yo estoy mentoreando a esta persona. So I had a decision to make. Y yo tuve una decisión que tomar. I could be prideful Podía llenarme de and say, orgullo. you don't understand what it means to lead. Tú no entiendes lo que significa liderar. You don't know what it's like, and I have to deal with all this stuff. O tú no sabes cómo es y tengo yo que lidiar con todas estas cosas. Or I could have been humble in that moment O pues puedo también ser humilde en ese momento and thought about it y pensar en lo que me dijo, and bring it to God. llevárselo a Dios. And by God's grace, I decided, by God's grace only, I was humble in that moment. Y solo por la gracia de Dios, mi corazón estuvo lleno de humildad en ese momento. And I brought it to God. Y yo se lo presenté a Dios. And I realized, I said, Chuso, man. Y yo dije, chuzo, He's right. esta persona tiene razón. He's right. Él tiene And razón. so I brought it to God. Y se lo presenté a Dios. And I asked God to show me what is the root of that. Why do I do that? Y le pedí a Dios que me mostrara cuál es la raíz de eso, por qué yo hacía eso. It was an emotion. I was emotionally unhealthy. I was an infant. Y ahí es que la razón estaba emocionalmente inmaduro, era un infante. But God allowed me to change that. Pero Dios permitió eso para entonces yo ver lo que estaba pasando y cambiar. And so I apologized to my wife, Y me disculpé hacia mi esposa and then I apologized to our group y because I me did it in front of them. disculpé con mi grupo porque lo hice al frente de ellos. And then praise God, the same person talked to me a year later. Y gloria a Dios, la misma persona habló conmigo un año después o años después. He said, you know what? You really changed. You haven't done that. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Verdad? Cambiaste, no lo has vuelto a hacer. I said, praise God. Y yo dije, gloria a Dios, Praise God. gloria a Dios. Why? Because we want to walk towards love. ¿Por qué? Porque queremos caminar hacia el amor. We want to be imitators of God. Queremos ser imitadores de Dios. And it takes humility to do that. Y toma humildad para hacerlo. So humility is a gift from God. La humildad es un regalo de And Dios. so I encourage you, allow others to speak into your life. Así que yo les animo, permitan que otros les hablen a sus vidas. Pastor Tim tells me if I have something to say to him, Pastor Tim me dice, si yo tengo algo que decirle a él, he says, say it. dice, dímelo. I want you to say. If you see something not right, I want you to speak it. Él me dice, si tú ves algo que yo estoy haciendo que no es correcto, dímelo. And he says, and don't be afraid if my face doesn't receive it right away. Y me dice, y no te asustes si mi cara no reacciona de la forma correcta. I want you to be such a friend that you're willing to upset me. Porque yo quiero ser tan amigo tuyo que esté dispuesto a que me hagas enojar. Because it's easier to ignore the uncomfortable conversations. Porque es más fácil ignorar las conversaciones
difíciles. But a good friend Pero un buen amigo or a good brother o un buen hermano will risk upsetting you arriesgaría enojarte to help you grow in Christ. para ayudarte a crecer en Cristo. And he said, so even if I'm upset, Lo que significa que si yo estoy enojado, I'll take it to God. yo se lo llevo a Dios. And if you're right, Y si ustedes están en lo correcto, then I'll probably come back and say, you're right. entonces probablemente regresaré y te diré, estás en lo correcto. And this is why we're talking about these things. Y por eso es que estamos hablando de estas Because cosas. if we're going to grow in Christ, if we're going to grow together, Porque si vamos a crecer en Cristo y si vamos a crecer juntos, then we have to have a culture that's willing to have some difficult discussions. tenemos que tener una cultura que esté dispuesta a tener conversaciones difíciles. We have to have a culture that wants to grow in love and says, I'm not going to, I want to grow. Tenemos que tener una cultura que esté dispuesta a crecer en amor y diga, queremos crecer. And relationships is one of the greatest ways God allows us to grow. Y en las relaciones es una de las formas más grandes que Dios nos permite crecer. Amen. Amén. So another sign of emotional immaturity Otra señal de inmadurez emocional, where are we? Niños? de ser niños emocionales, ya. Yeah. So the last point I'm going to talk about is they have great difficulty calmly discussing their needs and wants in a mature and loving way. El último punto de niños emocionales dice, tienen gran dificultad para hablar calmadamente sobre sus necesidades y deseos de una manera madura y amorosa. As we mature, A medida que maduramos, we'll have the ability to have discussions, tendremos la habilidad de tener the discusiones, ability to conversaciones, express our needs, our desires la habilidad de expresar nuestras necesidades y deseos in a mature and loving way. de una forma madura y amorosa. You know, I've had times where people want to hide things from others. Yo he tenido momentos en los que personas quieren esconderle las cosas a That's los it. demás. No, don't tell that person Y que no le digas a esa because persona they're going to be so upset porque se va a enojar or tanto for various reasons. por muchas razones. And I want to tell you, Quiero decirles, anything left in the dark for the sake of peace todo lo que ustedes mantienen en la oscuridad is not o real, oculto is not real peace. por paz no es paz verdadera. Just ignoring stuff Ignorar cosas for the sake of peace por una paz is what divides households. es lo que divide hogares. But if you're willing to have the difficult decisions or Pero- discussions, Pero si ustedes están dispuestos a tener conversaciones if you're willing to difíciles, start to mature, si ustedes están dispuestos de empezar a madurar, if you learn how to lovingly express your stuff, si ustedes aprenden amorosamente a compartir sus cosas, your needs, sus necesidades, then you can start to grow and mature in love. entonces pueden empezar a crecer y madurar en el amor. I went through a short season of my life where I just didn't feel, I felt empty. Yo pasé por una temporada muy corta en mi vida en la que me sentía vacío. I felt very, very, very empty. Me sentía muy pero muy I was vacío. going through many things. Estaba pasando por muchas cosas And I had to communicate y yo tuve que comunicar with Sumi. con Zulmi, I said, Sumi, I don't know what's going on. en la que le dije, no sé qué me está pasando, It's not you. no eres tú, I don't know. I don't have the capacity. no sé qué está pasando y yo en este momento no tengo la capacidad, I don't understand what's happening. no entiendo qué me está pasando. And I was able just to communicate with her Pero yo pude comunicárselo a ella, my needs, mis even though I necesidades, didn't even know what they were. aunque yo ni siquiera sabía cuáles eran. And it helped us to communicate and get through. Y eso nos ayudó a pasar por ese proceso y salir de ello victorioso. In Ephesians, it says this way, as we read, with all humility, gentleness, with patience, En Efesios dice, con toda humildad, gentileza y paciencia, bearing with one another in love. soportándose los unos a los otros en amor. Mature fellowship, mature koinonia requires a steadiness. Una comunión madura, una coinonía madura requiere una estabilidad. Now, I know it's getting late already, Y ya sé que no se está acabando el tiempo, se está haciendo tarde. and I know we're getting hungry. Y yo sé que tienen hambre. And I heard there's free food. Y escuché que hay comida gratis. Ay, a la vida. So, is it okay if I just go? I won't unpack them. Si está bien con ustedes, puedo terminar por lo menos el slides y no voy a estar desglosándolas cada una, But I'll just list them real quick. pero se las voy entonces a enlistar rápidamente. So as you mature, A medida que ustedes you maduran become a young adult, or y an ahora se adolescent, vuelven un adolescente emocional, there's still some things that happen todavía hay cosas que suceden before you can get to adulthood and emotional antes maturity. de entrar en la adultez y caminar en una madurez emocional. Young adults tend to be defensive.
los jóvenes adultos tienden a ponerse a la defensiva. Correction feels like you're being personally attacked. La corrección se siente que está siendo personalmente atacado. And I'm just going to unpack this one. Y esto se las voy a estas sí se las voy a desempacar, desglosar, gracias. Because I allow some people to speak into my life, Porque yo permito que gente hable a mi vida. because I want them to see the blind spots. Porque yo quiero que ellos vean los puntos ciegos. I had a conversation with someone, Yo tuve una conversación con alguien and they were able to communicate. y pudieron comunicar. They say, every time I say this, Dicen, cada vez que yo digo esto, you close down. tú te cierras. You put the walls up. Tú pones las paredes. Will you allow me to speak into that? ¿Será que me permites hablarte allí en esa área? And I said, Y yo dije, okay. está bien. And he's like, you think it's an attack on your leadership. Me dice, ¿tú crees que es un ataque en tu liderazgo? You think when I say this, I'm attacking your leadership. ¿Tú crees que cuando yo digo esto estoy atacando tu liderazgo? And you're taking it personal. Y te lo estás tomando personal. But that's not what I'm doing. Pero eso no es lo que yo estoy I'm haciendo. trying to shine light on something in your life Estoy tratando de brillar luz en algo de tu vida so that you can improve on it. para que puedas mejorar, crecer. And I thought about it, Y yo pensé en ello. and I said, Chuso, he's Y right. yo dije, tiene razón. He's trying to bring something to light. Está tratando de traer algo a la luz. And because I don't have the maturity, Y porque no tengo la madurez, I'm taking it personal. lo tomo personal. But really, he's having a difficult discussion with me to make me better. Pero en realidad es una conversación difícil para hacerme mejor. And so I would respond with, but this, but that, but this, but that. Porque yo pudiera responder, pero esto, que lo otro, pero Because of this esto. person, because of that. Por esta persona, por lo otro. Instead of just taking it as honest critique. En vez de tomar la crítica honesta. There's people in your life that want to speak into your life. Hay personas en tu vida que quieren hablar a tu But vida. if we just get defensive, Pero si solo nos volvemos if defensivos, we put walls up, si ponemos paredes if we're not willing to receive correction y no estamos dispuestos a recibir corrección or advice, o consejo, then we're going to fall into the same things over and over. vamos a caer en lo mismo una y otra vez. Okay, that's the only one I'm going to unpack. I'll just go through them Esa es la real quick. única que iba a desempacar. Vamos a las otras rápido. If you're threatened by criticism, Si se sienten amenazados if you keep score of what other people give, o alarmados por la crítica, si llevan la cuenta de lo que los otros dan, if you deal with conflict poorly, si ustedes lidian con el conflicto terriblemente, and then I'll just go if you're critical and judgmental. y luego aquí incluso dice si eres crítico y juzgas todo. There's more on there, but for the sake of time, Hay más allí, pero por el tiempo vamos a pasar, because I'm going to land this in a second. porque en un segundo voy a aterrizar esto. But Ephesians 4:15 says, speaking the truth in love. Bless you. Thank you. Ephesians what? Speaking the truth in love. Efesios 4:15 dice, hablando la verdad en amor, We are to grow up in every way. podemos crecer de todas maneras. And then this is the goal. Y esta es la meta. I had just 2 minutes. I'll just go through this. 2 minutos, voy a leerlas. The goal La meta is that we're able to ask what we need, want, or prefer clearly, directly, and honestly. es que somos capaces de pedir lo que necesitamos de forma clara, directa y honesta. Point 4, we can resolve, just go to the fourth one. We can resolve conflict maturely and without blame. Pueden resolver conflictos de una manera madura. We don't expect others to read our minds. No esperan que otras personas lean su mente. We can apologize and make amends when we're wrong. Pueden disculparse y arreglar cuentas cuando están en lo equivocado. And we can respect others without having to change them. Y podemos respetar a otros sin tener que cambiarlos. Now, I know I didn't go through a ton of scriptures today. Yo sé que el día de hoy no les leí muchas escrituras. And to be honest, this is one of my first times doing it like this. Y para serles honestos, es primera vez que les pongo el slide atrás. But this is just an intro Pero esta es solo una introducción of where we want to go. de a dónde queremos ir. Because if we can't communicate with one another, Porque si no nos podemos comunicar los unos con los then otros, how can we love one another? ¿cómo podemos amarnos los unos a los otros? If we can't, many times we put expectations on people and they have no idea what those expectations are. Muchas veces tendemos a poner expectativas en personas y las personas ni siquiera saben cuáles son esas expectativas que pones en ellos. Recently I was like offended at something, Recientemente yo estaba ofendido por algo and I called that person y llamé a la persona and I said, I had these expectations, y le dije, yo tuve estas and expectativas I just need to share that with you. y tengo que compartirlo contigo. Not for you, but for me. No para ti, pero para mí. I need to guard my
heart. Yo tengo que guardar mi And I corazón. just want to communicate, because of this, I had this. Y quiero comunicar que debido a esto tuve esto. Can you explain it to me? ¿Será que me lo puedes explicar? And they explained their side. Y me explicaron el lado de And ellos. because of that, I was able to bring Y unity por eso pudo traer unidad in my own heart. en mi propio corazón. And that's the point. Y ese es el punto. We're not striving for right and wrong. No estamos aquí luchando para lo que lo que estén ustedes, quién está en lo correcto y quién no. We're striving for unity. Pero estamos luchando por la An unidad. offense divides families, relationships, and churches. Y la verdad es que la ofensa divide familias, iglesias, And relaciones. so if instead of seeing people as our enemy, if we can see offense and division as our enemy, Si en vez de ustedes ver a las personas como sus enemigos y empiezan a ver la ofensa su enemigo, then through clear communication, we can attack the enemy. a través de una comunicación clara, ustedes pueden cortarle la cabeza al enemigo. Now, I'm not saying you need to be in every single relationship. No digo que tienen que estar en todas las relaciones que tengan, tampoco. There are some people that are just, you just don't need to be in a relationship with. Hay And that's okay. personas que tú no quieres estar en relaciones con ellos y eso está bien. But there's other ones that God has called us to be committed to. Pero hay otros las cuales Dios nos ha pedido ser comprometidos. And those are the ones that no matter what happens, we have to be devoted to. Y esos son aquellos que sin importar lo que suceda tenemos que tener devoción, Especially those closest to us. especialmente aquellos más cerca a nosotros. So maturity takes having difficult conversations. La madurez toma tener conversaciones difíciles. Maturity takes being willing to confront. La madurez toma estar dispuestos a confrontar. Maturity says brings things to the light La madurez trae cosas a la luz and allows them to be dealt with. y nos permite lidiar con ellas. Now, I'm going to end here, but I came from a family background Y ahora voy a terminar aquí, pero yo vine desde un trasfondo familiar that when issues arise, que cuando problemas crecían they were ignored. eran ignorados And they were just pretended like they weren't there. y solo se pretendía que no estaban, But everyone knew they were there. pero todo el mundo sabía que eso estaba allí. But they were just ignored. Pero eran ignorados, ignorados, ignorados. And I'm telling you, it just causes destruction. Y te digo que eso solo causa destrucción. So I'd rather have the difficult conversations now Yo prefiero tener conversaciones difíciles ahora than have to deal with just the complete destruction later. que tener que lidiar con completa destrucción después. So as we mature in love, A medida que maduramos en amor, we don't take everything personal. no tomamos todo personal, We don't get easily offended. no nos ofendemos con But we're facilidad. actually helping to fill the needs of others. Pero en realidad te estamos ayudando a llenar las necesidades de So if otros. someone says something against you, Si alguien dice algo en tu contra, you don't get like, oh, inmediatamente tú and then go talking about them. y luego vas a hablar de ellos. No, in maturity, you say, I wonder what was behind that. No, una madurez emocional es, me pregunto qué había detrás de I ello. wonder why they said that. Me pregunto por qué dijeron I eso. wonder what root in their heart is causing them to think that. Me pregunto qué raíz en su corazón le llevó a pensar a esa persona de esa forma. And even though that hurt me, Y aunque lo que hizo esa persona en serio me I'm lastimó, still going to step out and try to love them. todavía yo me voy a parar y voy a amar a la And I'm persona. going to have a conversation. Y voy a tener una conversación. Say, hey, when you said this, why? Y decirle, oye, cuando tú me dijiste esto, ¿por qué? Why did you say that? ¿Por qué lo dijiste? And that's a father and a mother in the faith. Y eso es un padre y una madre en la fe, That they're stable, que están estables, they're sure, están seguros, they're not easily hurt and offended. no se ofenden, ni se lastiman, ni se hieren con facilidad, They're devoted to the fellowship. pero tienen la devoción a la comunión, They're devoted to the unity. tienen la devoción a la unidad. Amen. Amén.